Se volvió loco Jochi Gómez. ¿Habrá que ingresarlo? Bueno, así decía más o menos aquella canción, aquel mítico tema del mítico álbum de Buenavista Social Club. Ese álbum que aglutinaba a esas legendarias estrellas del son y del bolero cubano, una iniciativa del tejano, guitarrista tejano Ray Cooder. Y en un momento, interpretando el Cuarto de Tula, ese colectivo de grandes estrellas cubanas, dice uno, se volvió loco Barbarito, que está haciendo un solo, ¿verdad?, de guitarra o de cuatro. Yo no sé cómo se llama ese instrumento, pero es acústico y es una suerte de guitarra, ¿no? Se volvió loco Barbarito, hay que ingresarle. Yo no creo que Jochi Gómez sea un loco, sino todo lo contrario. Jochi Gómez es muy inteligente. Para llegar al nivel y para llegar a acumular ese poder que es la información y cómo ha tenido que navegar, sortear muchas cosas y muchos obstáculos, hay que ser muy inteligente. Por lo tanto, lo que hizo Jochi Gómez en la plataforma de Somos Pueblo no fue un acto temerario. Es sencillamente un hombre que hace una serie de denuncias y nos desvela acciones o supuestas acciones del poderoso abogado Jorge Luis Polanco, hoy representante legal de Antonio Espaillat por el desastre aquel del Jet Set, y lo retrata, digamos, a cuerpo completo. Dicen en el cine y en la fotografía a full frontal. Y ahí lo vemos, ¿no? Dijo una serie de cosas, dio una serie de revelaciones que nos hacen pensar que el poder de Jorge Luis Polanco es inmenso, es casi insondable, inconmensurable. Dijo una serie de cosas muy fuertes, señores, y uno va a tejer ciertas líneas de análisis que van apuntando hacia una poderosa familia que vamos a decir más adelante. Lo que dice Jochi Gómez de inicio es que, casi de inicio en la entrevista, es que él el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, de 2023, fue contratado, fue, asignado al caso de Jochi Gómez de Transcorp, aquel escándalo con Intran, ¿no? De lo que se le acusa al señor Jochi Gómez de constituir una compañía en tiempo récord, de robar la identidad corporativa y operativa, si se quiere, de la empresa Transcorp LP. Y bueno, ese contrato, como bien sabemos, fue cancelado, supuestamente cancelado a nivel oficial, más no oficioso, por el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel. Él nos revela a todos que el señor Jorge Luis Polanco se acerca a él y fue designado. ¿Quién designa? Eso es lo interesante. ¿Quién designa? ¿Quién designa a Jorge Luis Polanco, no? Como fixer. Fixer es el arreglador o el arreglista, si se quiere. Fixer es el que pone los parchos, el que resuelve problemas. Si alguien vio la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino, su consagración, pues recordará el personaje de Winston Wolfe de Harvey Keitel, donde ese personaje, dos, matones, ejecutan a un muchacho sin querer queriendo, por error, ni querer queriendo, no, por error, totalmente por error. Y llaman a Winston Wolfe y llaman al jefe y el jefe les manda a Winston Wolfe. El jefe manda a Winston Wolfe, que es el fixer, el arreglador. Entonces él hace una serie de reparaciones, ¿no? El cuerpo, báñense ustedes, el cuerpo lo llevamos aquí, lo llevo a un lugar, me parece que de un garaje, y ahí vamos a desaparecer eso, vamos a resolver ese problema. Y Winston Wolfe lo saca del problema al jefe y también a sus muchachos que cometieron ese error, ese pequeñito error, ¿no? De lamberse una gente. Pues eso mismo, pero traducido en otras acciones, pues es de lo que dice que llegó hacia él
el señor Jorge Luis Polanco, dice el amigo Jochi Gómez. Jochi Gómez entonces va denotando, ¿no? Que va delineándonos, diciéndonos que el señor Jorge Luis Polanco estaba ahí para resolverle ese problema. No, te cancelaron oficialmente el contrato, pero va a seguir operando. ¿Cómo pasó, señores? A nosotros, como en buen dominicano, ¿no? Nos dolió la lengua muchas veces y demostrándole a la gente aquí en la Quinta Pata que seguía operando el contrato de Transcorp LATAM. Seguía operando de lo más bien y él lo reconoció, lo dijo ahí. Y que operó hasta, si mal no recuerdo, septiembre del año 2024. Entonces, también acusó al señor Jorge Luis Polanco junto a Milton Morrison, de haber saboteado a la red semafórica. ¿Recuerdan? En el fatídico agosto del año pasado, que el país se volvió un caos. El país no, el Santo Domingo, ¿no? El Gran Santo Domingo, sobre todo la capital, se volvió un caos. Que hubo un apagón a nivel de la red semafórica en la capital y se volvió un tremendo caos, tremendo lío. Un atentado con ribetes terroristas, claro que sí. Y Jochi Gómez dijo, no, pero es que yo estaba resolviendo el problema y a mí me mandaron a callar. Entonces, él dice que por llevarse de Jorge Luis Polanco, él se embromó. Básicamente me embromé por las cosas que él me dijo y que luego él se la llevó y dijo que lo que quería era la información que que el señor Jochi Gómez acumula. Quería los equipos de él, quería sus softwares, incluso le decía que quería el Pegasus, que él quería administrar esa información, ese poder, junto a el director nacional de inteligencia, supuestamente, Luis Soto. Lo que nos dijo el señor Jochi Gómez en esa entrevista al País es muy interesante. Habla, por otra parte, en un rol de un armador del señor Jorge Luis Polanco, que estaba en Contraloría, Francisco Tamares. Dice que es un hombre de él. Nada más y nada menos que en la Contraloría General de la República, ¿no? La institución que audita a las demás del Estado para que las cosas salgan bien. Digamos, ese paso previo para, mira, tú no lo estás haciendo bien. Y no necesariamente estás diciendo que lo haga bien, sino que tú vas a hacer para que eso quede bien. Eso muchas veces ha pasado en la Contraloría General de la República. Hazlo para que quedes bien, que no es hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, Francisco Tamares hoy es el vicepresidente de la nueva Cámara de Cuentas de Luis Abinader. Que esa es otra materia que tenemos que analizar en otro corte, esa composición de la Cámara de Cuentas. Pero también habla de que el presidente Luis Abinader estaba la semana pasada en la frontera y que cerquita en Bánica, él decía, había una finca dedicada al tráfico de sustancias ilícitas. Cosa seria. Y él decía que a pocos kilómetros, o sea, eran 1 kilómetro, era cerquita. Él decía que cerquita de ahí hay supuestamente una finca que se dedica al tráfico de sustancias ilícitas. Que en caso de eso ser cierto, y ustedes saben el tamaño, el tamaño del escándalo, ¿no? Pero además de eso, mencionó por ahí a Pablo Portes. Mencionó a Pablo Portes, ese hombre que se ha sindicado durante mucho tiempo como un armador también, un operador del señor Gilbert Biggio, de el empresario millonario de origen libanés, haitiano, pero que tiene muchas operaciones poderosas en República Dominicana, que por lo menos en Canadá fue impedida su entrada, denunciado como un supuesto financista de las pandillas haitianas que tienen sumida en el caos y en la destrucción, ¿no? Y en la pérdida, inicua, terrible de vidas al pueblo haitiano. Pues entonces,
ese señor es un armador supuestamente de Gilbert Billo. Dijo que ese cargo que tenía de asesor honorífico tuvo que ser revocado porque le estaba trayendo problemas por las denuncias que se hacían y que de todas formas él controla, así dice él, controla a placer el Ministerio de Defensa. Óigame, el Ministerio de Defensa. Entonces, todas las cosas que va diciendo el señor Jochi Gómez, pues es cada vez más diciendo, óigame, el problema ahora mismo, el problema en el que estoy metido, en gran medida ha sido armado, ha sido urdido, ha sido ejecutado por el señor Jorge Luis Polanco. Pero cuando él habla del tema del fixer, del reparador, del resuelve problemas, también dijo algo desde lo mediático que nos llamó mucho la atención. Él le dijo, de inmediato, ¿no? Sal a hablar y de inmediato lo pone en contacto con la periodista Edith Febles. Con Edith Febles. Y es verdad, Jochi Gómez fue al programa El Día con Edith Febles y ahí él dijo, yo soy el dueño de Transcorp LATAM. Yo soy el dueño. No, yo no soy de que accionista, no. Por lo menos el 80% de las acciones me pertenecen. O sea, la misma operación, si se pone usted a pensar que se ha tenido con Antonio Espaillat, ¿cuál es el medio al que dio la entrevista? ¿Cuál ha sido la periodista a quien le ha dado la entrevista? Pues Edith Febles. Pero también habla de Mauricio de Bengoechea, el armador a nivel de publicidad, a nivel de estrategia comunicacional del presidente de la República, el arquitecto de ese triunfo desde lo electoral, se supone, ¿no? A nivel de propaganda. Pero habló de que él quería un porcentaje de las acciones, ¿no? Un porcentaje de las acciones en el tema de Transcorp, el corrompido contrato con Transcorp y el Intran, que él quería acciones de eso, quería un porcentaje más bien, quería un porcentaje de eso. Y usted se pone a pensar, bueno, pero Edith Febles y Uchi Lora están en aquel documental, como bien decía José Maracayo aquí en La Quinta Pata, están en aquel documental de Presidente en tiempos de crisis, donde todos los comunicadores que salen ahí saben lo que estaban haciendo. Un servicio de propaganda de campaña presidencial. Por más que nos dijeran, no, eran unos tiempos difíciles, Plaza de la Bandera, no. Ustedes estaban ahí, saben lo que estaban ahí, saben lo que estaban. Saben en lo que estaban. Haciendo un ejercicio de campaña presidencial. Pues lo dice, no, igual, Edith Febles, una comunicadora que yo respeto. Entonces, uno de repente sigue pensando el por qué ahora. Él dice, bueno, como él ya no está en el tren público, ya no es cazarrecompensas, ya está dedicado a la defensa de Antonio Espaillat, uno se pone a pensar y dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Por qué lo hace ahora? Para minar la figura desde lo público, ¿no? Desde lo comunicacional del señor Jorge Luis Polanco, cuando justamente está siendo abogado de Antonio Espaillat. Cuando de repente tú ves que el socio del señor Jochi Gómez en Aurix, la empresa de inteligencia que trabajó con el Ministerio de Defensa, que obtuvo su contrato en la transición del PLD hacia el PRM en el año 2020, fue en el gobierno del PLD, cuando obtiene ese contrato. Su socio, el señor Aquiles Jiménez, pues vemos que está defendiendo a Antonio Espaillat. Pero contrario a Aquiles Jiménez, vemos a Guillermo Gómez, el padre de Jochi, diciéndonos que no, que el señor Antonio Espaillat no es el propietario mayoritario de RCC Media,
dice que el 70% de las acciones pertenecen a la familia Rainieri. Entonces tú tratas de ver que hay como cierta discordancia, ¿no? Cierto, tú dices, pero acá, esto no cuadra, ¿no? Socios en Aurix y de repente tú ves que están como peleados. Bueno, esas disonancias también forman parte, por ejemplo, de la música. Las disonancias en los arreglos de Ornette Coleman, bueno, pues son parte integral, ¿no? De ciertas cosas que no tienen elementos musicales, arreglos que no tienen como mucha relación, pero se juntan, se van juntando esos elementos. Bueno, parece ser así. Parece ser que hay cierto distanciamiento estratégico. Yo preservo estos intereses y tú preservas estos tuyos. No quiere decir que somos enemigos. Pero definitivamente lo que nos hace pensar, y no lo revela del todo, pero lo sugiere Jochi Gómez, es ¿para quién trabaja Jorge Luis Polanco? Porque ¿quién es que tiene ese poder de darle ese poder, ¿verdad? De investirle todo ese poder a Jorge Luis Polanco, pues el presidente de la República. Y si Guillermo Gómez está diciendo que el 70% de las acciones de RCC Media no pertenecen a Antonio Espaillat, sino a la familia Rainieri, están diciéndonos que posiblemente la familia Rainieri le haya dado la indicación o haya dado el visto bueno para que el abogado de Antonio Espaillat sea precisamente Jorge Luis Polanco. Es como que a propósito de que está en el candelero el tema de Antonio Espaillat y que está también en el candelero con fuego arriba y fuego por abajo como la arepa, el señor Jorge Luis Polanco, él sale precisamente en este momento en que sigue él ahorcado, asfixiado, porque sigue el proceso del caso Camaleón, creo que se llama, el caso en donde están implicados él y Hugo Veras con el contrato de Transcorp Latam, y dice, no, espérate, yo voy a aprovechar este momento para poner mi humilde grano de arena de las cosas que sé o de las cosas que supuestamente son ciertas que está denunciando Jochi Gómez. Por cierto, él habló de que lo conoció y que parece un escenario recurrente del diálogo en torno al tema Transcorp, la Torre Beiramar, y donde él dice que en un momento dado se perdieron 50 millones de pesos en efectivo y que él lo tiene registrado aparentemente en un dron. Suerte que el dron estaba ahí y que yo no me cogí esos 50 millones de pesos. Así dice él. Pero son afirmaciones del señor Jochi Gómez que uno no puede, ¿verdad? Sumarse alegremente, pero está bueno conversarlas. Está bueno conversarlas. Lo otro es que a Milton Morrison, diablo, desde que yo digo Milton Morrison, nuestra audiencia se va huyendo porque es como la sal. Bueno, Milton Morrison supuestamente puede ser llamado a testificar a los Estados Unidos, específicamente a Nueva York, porque alegadamente sobornó a unos oficiales y tenía que ver con el tema del tránsito, digamos, la normalización del tránsito en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Entonces, lo que revela este señor Jochi Gómez es muy duro, es muy serio, es muy serio. El papel, el rol que le va dando a Jorge Luis Polanco es muy grande. Son muchas cosas que uno había escuchado, son muchas cosas que uno nos habían hablado de forma oficiosa durante mucho tiempo. No podemos afirmarlas tajantemente tampoco, porque siguen siendo oficiosas, no tenemos prueba de ello. Ahora sí, uno ve acciones como esas entrevistas que le da
Jochi Gómez a Edith Febles y que da, por ejemplo, Antonio Espaillat a la misma Edith Febles. Y desde lo comunicacional tú dices, bueno, hay algún tipo de relación. Jorge Luis Polanco fue el abogado, recordemos, en una de esas peleas contra los funcionarios del PLD y que tuvo mi apoyo, por supuesto, en ese entonces, Marino Zapete. O sea, hay un acercamiento y es de todos sabido que así ha trabajado con Luis Abinader muy de cerca, temas privados, de su empresa, lo que sea, pero es una persona de confianza del presidente Luis Abinader. También revela el señor Jochi Gómez que es multifacético y que en las elecciones del año 2024 estuvo resolviendo algo en las elecciones en Santiago. ¿Qué sugiere él con eso? De que es multifacético y que estaba arreglando algo en Santiago en las elecciones, no sé. Pero se presta a la imaginación, ¿no? Se presta a la especulación múltiple. Y eso ya se lo podemos ir dejando a usted que lo vaya pensando, que lo vaya, ¿verdad? Comentando si quiere. Y diciéndoselo en sus adentros o comentarlo con alguien que no es ilegal, no cae preso si usted lo dice con su gente, ¿verdad? Si no, claro, no haga acusación temeraria sin tener pruebas. Pero bueno, creo que nos da mucho que pensar lo que dice Jochi Gómez. Nos da mucho que pensar las acciones de su padre, Guillermo Gómez. Nos pone mucho a pensar las acciones disonantes entonces de ellos dos que da su socio en Aurix, Aquiles Jiménez, que, como bien sabemos, fue el que llevó ese recurso al Tribunal Constitucional diciendo el presidente Luis Abinader está impedido de poder presentarse. No está bien. No está bien. Y vemos también que el mismo Aquiles Jiménez dice, yo apoyo a Antonio Espaillat, no tiene responsabilidad de lo que pasó en Jet Set. Entonces, vemos como muchos intereses van convergiendo ahí alrededor y todo implica, señores, lucha de poder. Porque tampoco quiero hacer una geografía de Jochi Gómez cuando aquí hemos hablado de ese oneroso y terrible contrato de Transcorlatam. Tampoco soy pendejo, ¿no? Él está ahí dando unas declaraciones porque él tiene unos intereses que preservar, ya sea quedar en libertad, ya sea, espérate, a mí me van a tirar toda la culpa de esto, siendo yo el mango bajito del tema. No, espérate, aquí nos vamos a joder todos. Eso es una. Y la otra quizás, seguir preservando al Estado como cliente, porque es lo que dijo. Mi único cliente es el Estado. Y él sabe el juego que se tiene que jugar para quedarse siendo proveedor del Estado. Para quedarse siendo proveedor del Estado, él sabe el juego que tiene que jugar y él sabe cómo es que se dan los manazos, como se dice en la calle, ¿no? Popularmente, los manazos que hay que dar. ¿Y cómo él da su manazo? Con información, con la información que maneja, que es múltiple, que es pesada, que es numerosa, puso notas de voz del señor Jorge Luis Polanco. No sabemos si son ciertas, si son manipuladas, yo no sé, pero puso notas de voz ahí, poniendo en relieve la confianza y el nivel de acercamiento que tuvieron. Toda vez fue, dice él, nombrado el 19 de noviembre, si mal no recuerdo, de 2023, el señor Jorge Luis Polanco. Entonces son muchas cosas a las que nos está invitando a pensar esta entrevista de Jochi Gómez. Y todo lleva, señores, a lo mismo. Matices más, matices menos. Mentiras por aquí, medias verdades por allá. Todo nos lleva a lo mismo. Nuestro Estado, y este gobierno no es la excepción, es un estercolero. Es un estercolero desde siempre. Pero tenemos la ventaja de que cada vez más
podemos enterarnos rápido de las cosas que hacen, de que tienen poco margen a trabajar a escondidas, tienen poco margen, no tienen ya esa ventaja que les daba el poco avance o digamos el poco avance respecto de todo, ¿no? Lo que hemos logrado en los últimos 20 años en materia de tecnología. Ellos podían hacer lo que daba su maldita gana, podían robarse elecciones y sin saberse el asunto y quedándose solamente como leyenda urbana, pero además de eso, tienen a jóvenes que tienen otra constitución, que piensan de otra manera respecto de los que siempre han manejado el emporio de la información, como Jochi Gómez. Jochi Gómez piensa de otra manera, es más rápido, conoce más las tecnologías frente a esos dinosaurios que manejan la información y puede hacer el lujo de decir, me van a joder, espérate. A mí ustedes me mandaron a callarme. Y entonces yo callado me jodieron. Yo callado me acusaron de atentado terrorista, siendo algo orquestado supuestamente por Jorge Luis Polanco y el mismo Milton Morrison, que él dice no maneja el Intran. Dice que es Jorge Luis Polanco quien maneja el Intran. Dijo también que Randolfo Rijo, el anterior director, o sea, que el que sustituyó a Hugo Veras antes y estuvo antes de Milton Morrison, pues no le permitió eso a Jorge Luis Polanco y que quizás en gran medida es por eso que él salta del cargo, porque casi se van a los puños, supuestamente, dice él, ¿no? Y que tuvo casi que apartarlos. Entonces, todas estas cosas, señores, están aquí en juego. Son juegos de poder, asquerosos juegos de poder, y hay un damnificado del lugar, por un lado, que es Antonio Espaillat. Porque al final del día, a la gente, cuando sale el señor Jochi Gómez, y eso él de seguro lo calculó, hay un damnificado, nueva vez, que es Antonio Espaillat y su imagen. Porque su abogado es el señor Jorge Luis Polanco. Pero también nos hace ver algo, nos hace pensar algo que podría ser, ¿no? Que la elección de Jorge Luis Polanco cada vez más se cree que no es de Antonio Espaillat, sino un fixer, como bien dice el señor Jochi Gómez, el fixer que mandó el presidente Luis Abinader. Pero si el señor Guillermo Gómez habla de que el dueño realmente de la empresa RCC Media, de ese emporio comunicacional, en mayoría de acciones, es la familia Raineri, pues tú podrías decir, cuenta con la anuencia de la familia Raineri, cuenta con los círculos de poder, mucho más poder en República Dominicana, de las élites. Y fue enviado para allá, con la anuencia de ellos. Y hasta con la anuencia quizá del Grupo de Santiago, porque Jorge Luis Polanco viene de Santiago. Entonces, señores, estamos en momentos muy interesantes, y está en nosotros obrar para que todo ese mierdero, excúseme el inglés, se vaya. No solamente se vaya de palacio, porque los que están en la oposición tampoco son muy diferentes, ¿eh? Es más, se han quedado callados sistemáticamente ante casos como este, ante cosas como estas del señor Jochi Gómez y también sobre todo ante la tragedia Jet Set. Todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora, yo no sé si de votar en 2028, quizás a la hora de no votar y quizás a la hora de movilizarse socialmente, ya no solamente por una causa que podrá tener su fundamento muy clara, hablamos de la inmigración indocumentada, también por cosas como esta. Por cosas como esta, también tenemos que articularnos socialmente. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir todo eso. Recuerda que estamos en el canal 503 de WIN TVO para el Gran Santo Domingo, Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 9 a 10 de la noche la retransmisión. Nos puedes ver en el Cibao Central, en las principales empresas de cable de la zona y en el este del país a través de la señal de Telecable Nacional Anyway.